Buenos días, soy Enrique Almeida, trabajo en la empresa Concepto, que nos dedicamos al desarrollo de sistemas aduaneros, y hoy quería contarles lo que es nuestra experiencia con datos abiertos, o también una tendencia que se llama OData o Open Data, que es una tendencia que cada vez está viniendo con más fuerza en los últimos años. No es una cosa nueva, pero que se está formalizando en los últimos años con bastante más fuerza. Primero una pequeña definición. Bueno, ¿qué son los datos abiertos? Son datos que se publican en el formato más crudo posible, o sea, sin ningún procesamiento, de tal forma que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos por las personas que lo consumen, sin tener que estar dando explicaciones sobre el uso que uno le da a esos datos. Pueden ser usados por cualquier persona o por cualquier institución, y en algunas circunstancias se exige que se haga referencia a la fuente de esos datos, y en otras ni siquiera es necesario hacerlo. ¿Qué importancia tienen los datos abiertos en el contexto que estamos trabajando nosotros? Bueno, fundamentalmente que los datos publicados por determinadas organizaciones pueden ser, digamos, la fuente de esa información son los organismos, por ejemplo en este caso la aduana, que luego dentro de un esquema legal o un esquema técnico que le dan validez a esos datos, son procesados por distintos intermediarios de dicha información, como pueden ser, por ejemplo, analistas de esos datos, y que llegan a realizar aplicaciones o servicios online o herramientas para realizar análisis de dichos datos, llegando a los usuarios finales, que pueden ser analistas o ciudadanos que hacen uso de dicha información. En toda esta cadena se van agregando valor a datos que en principio estaban, digamos, crudos, sin ningún tipo de procesamiento, y llegan a los usuarios finales con más valor del que tenían inicialmente, tanto que hasta pueden generarse aplicaciones que hagan negocio con este procesamiento de información. En el correo de la presentación quiero mostrarles algunos de estos ejemplos. Bueno, en la Dirección de Aduanas, ¿qué información es que estamos publicando? ¿Sí? En principio son las operaciones aduaneras, son la información más relevante que se publica, que son importaciones, exportaciones y tránsito de mercadería. Tránsito de mercadería es, por ejemplo, cuando una mercadería entra por Argentina, transita por Uruguay y se va para Brasil. Eso queda registrado en el sistema aduanero y es importante para una cantidad de problemas que el país tiene que resolver, como puede ser el tema de transporte y demás, y toda la cadena logística. Estamos publicando datos desde el año 99, que es el año en que empezamos digamos, se implantó el sistema Lucía, o sea que no es una tendencia nueva, y tenemos aproximadamente unos 350 megabytes de XML zipeado, o sea, de zipeado es bastante más, como 10 veces más, ¿sí? Y se publica una vez al día, digamos, al terminar todos los días se hace una publicación de todas las operaciones, y también una publicación mensual, porque algunos organismos nos pidieron que la información les servía más hacer un procesamiento mensual y no tener que estar diariamente procesando dicha información. Para contar un poquito la historia, en el año 99 empezamos con un formato de texto, ¿sí? Se publicaban las operaciones que se realizaban en la noche también. Al principio era separado por coma, ¿sí? Trabajábamos desde el año 99 hasta el año 2002, era la única forma de que se tenía de acceder a dicha información. Y luego, en el año 2002, cuando ya vimos que el XML era un formato que estaba más aceptado por el resto de la industria, empezamos a utilizarlo para tratar de solucionar algunos problemas que nos surgían. Por ejemplo, cada vez que agregábamos un campo nuevo, teníamos que, en el archivo de texto era difícil comunicar ese cambio a los demás, hacer que los programas no cancelaran, por ejemplo, cuando sacábamos un campo y demás. Entonces, en el 2002 empezamos a utilizar XML. Si ven ahí, en el año 2002 y 2003 tuvimos una superposición, o sea, por 2 años tuvimos que mantener el formato en TXT para poder permitirles a las empresas que estaban trabajando con dicha información adaptar sus aplicaciones para lograr ese objetivo. No está puesto ahí, pero digamos, también nosotros
publicamos toda la información desde el año 2001 a la fecha en formato XML, de tal forma de que no tuvieran problemas las personas que recién comenzaban a trabajar, o sea, que tuvieran que enfrentarse solamente a un formato, no tuvieran que hacer un par de años en un formato y después trabajar con XML. En este contexto, digamos, el entorno en el cual utilizamos para publicar esta información es algo relativamente sencillo, ¿no? Se utiliza solamente un sitio FTP que se llama ftp.aduanas.gov.uy y que se publica, digamos, tenemos un directorio por año. Dentro de ese directorio por año hay muchos archivitos de zip, digamos, comprimidos, que tienen el contenido de las operaciones diarias. Y dentro de cada uno de ellos tenemos a su vez 3 archivos que tienen operaciones de ingreso, modificación y anulación de operaciones. Y el formato es es un formato en XML, los campos no son demasiado mnemotécnicos, voy a tratar de hablar un poquitito más adelante sobre esto, pero tiene toda la información que procesa la aduana en los días correspondientes. Son aproximadamente 4 millones de registros y 15 millones de renglones los que se publican desde el año 2001 a la fecha. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades técnicas que hemos tenido a lo largo de todos estos años con la publicación? Que parece un problema bastante sencillo y me gustaría tratar de evitarle ese problema por si otros tienen que hacerlo. El sistema de aduana, digamos, cuando uno publica la información a su nivel más detallado, digamos que es lo que estamos haciendo en este caso, la calidad de los datos pasa a ser una cosa crítica, o sea, porque no solo la tienen que ver los usuarios de la aplicación, sino que lo van a ver un público mucho mayor. El sistema aduanero en particular tiene la particularidad que son declaraciones de datos que no son ingresados por funcionarios de aduana, sino que son declaraciones hechas por terceras empresas. Eso hace que, por ejemplo, no lleguen descripciones que estén en chino, en japonés, descripciones que el sistema, en principio, digamos, como no las procesa, no tiene demasiado problema, pero cuando uno las publica en archivos de texto o en archivos de XML pueden llegar a tener problemas, por ejemplo, el encoding o cosas que hagan que cancele el procesamiento de dichos archivos. Entonces hay que tener bastante cuidado, fue una de las cosas que tuvimos que tener más hincapié en controlar que el ingreso de los datos sea correcto, digamos, validar el ingreso de datos más de lo que veníamos haciendo, y a su vez en la publicación también tuvimos algunos casos de solucionar ese tipo de problemas. Después otro tema importante que nos resultó, digamos, que nos ocasionó algunos problemas, por ejemplo, es el tema del formato de datetime cuando nosotros publicamos XML. Existe un formato que se llama ISO 8601, si no me equivoco, que es el formato estándar que todas las aplicaciones, los parsers de XML utilizan. GeneXus tiene algún inconveniente cuando, por ejemplo, yo pongo datetime.toString, no cumple en todos los casos con ese formato, ¿sí? Queda en un formato que no es compatible con ese estándar, y eso provoca problemas para las personas que están tratando de publicarlos, digamos. Lo que hay que tener la precaución es de que cuando guardamos esos datos en XML, cumplir con ese estándar. Hay que hacer una pequeña función, no es demasiado complicada, pero hay que tomarse ese trabajo. Otro tema es el tema de manejo de códigos y los códigos que yo utilizo dentro de mi aplicación, por ejemplo, código de países. Nosotros veníamos de una aplicación que ya traía datos de otro sistema que no era hecho por nosotros. Esos datos estaban codificados, por ejemplo, no sé, el país Estados Unidos es 498 y tienen una codificación propia. Cuando utilizamos datos abiertos, es muy conveniente que traduzcan en los códigos internos a códigos que sean estándar dentro de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de los países sería bueno que utilizaran la nomenclatura de 2 letras que dice UI para Uruguay, AR para Argentina, BR para Brasil, de tal forma de ahorrarle trabajo a la persona que está tratando de procesar esos datos, que le sea mucho más fácil entenderlo, o sea, tratar de dar campos que ya tengan semántica propia en su codificación. Entonces eso les va a ahorrar muchas preguntas y dudas que pueden llegar a tener las distintas personas. Y la última dificultad, que creo que fue la más
digamos, la que demoramos más en solucionarla, fue el tema de la modificación de los datos. Toda aplicación tiene cierta dinámica. A medida que va pasando el tiempo, se necesitan agregar o quitar campos dentro de la aplicación y a su vez los datos de una declaración aduanera también cambian en cuanto a su composición, digamos. Por ejemplo, pongo un ejemplo para hacerlo más claro. Es 30 de enero y me entra una exportación de 100 toneladas de carne a determinado país. ¿Sí? Eso se publica en la noche, se publica como un archivo XML diciendo, bueno, que sale una exportación de 100 toneladas de carne. Por diversos motivos, puede llegar a ser hasta que el nivel del río es bajo y el barco no puede cargar todas las toneladas necesarias, hace que la exportación en realidad sale el 1 de febrero, pero con 90 toneladas. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos, por un lado, datos ya publicados diciendo que tenemos una exportación de 100 toneladas y por otro lado, la realidad que indica que en realidad fueron 90. Bueno, ahí existen muchas técnicas para aplicar. Podríamos llegar a hacer un movimiento negativo en el mes de febrero o en el día de febrero siguiente para hacer compensaciones, pero eso trae como consecuencia que, por ejemplo, si alguien hace estudios de rankings o hace estudio de precios en el mes de febrero, se van a ver distorsionados por ese valor negativo. Parece algo relativamente sencillo, pero fue una de las cosas que más problemas nos ocasionó. Por ejemplo, nos llamaban de institutos tipo Uruguay 21 o el Banco Central o cosas así que decían, no, pero yo tengo registrado la exportación por 100 toneladas y ahora miro en el sistema y es de solo de 90. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, uno trataba de explicar cuál era la realidad, pero era bastante difícil de acompañar solamente a través de fotos, como son las de publicaciones diarias. Entonces, digamos, decidimos tratar de publicar al mayor nivel de detalle, digamos, tratar de acompasar la publicación de los datos abiertos, a las operaciones que se realizan efectivamente en el sistema. Entonces teníamos, por un lado, las importaciones y exportaciones y tránsito, diseñamos un trigger que se dispara cada vez que se da de alta o de baja o de modificación de una determinada operación aduanera, y eso termina grabando una bitácora. Es una solución muy usada en una cantidad de escenarios, y terminamos publicando los cambios a nivel de cada una de las modificaciones que sufren todas las operaciones aduaneras. Con esto, si cualquier persona se pone a aplicar cada uno de los cambios que hubieron en el sistema, vamos a llegar a un resultado uniforme, igual, digamos, no vamos a tener discrepancias. Digamos, demoramos bastante en llegar a esto, aunque es una solución relativamente sencilla. Algunas otras dificultades a las que nos enfrentamos fueron el tema, por ejemplo, legal. Digamos, hay que tener asesoramiento antes de ponerse a publicar la información. Hay que tener bien claro a qué estamos habilitados a hacerlo. Por ejemplo, en la aduana hay un dato que es digamos, que no se puede publicar, no puede hacerse público, que es el proveedor de las importaciones. Por ejemplo, si yo compro una materia prima en, no sé, en cualquier país, el proveedor de esa materia prima no puede ser público a nadie, digamos, está protegido por ley, y eso solamente lo puede decir algún asesor legal. Bueno, nosotros nos apoyamos en eso, porque si a partir de que uno lo publica, después puede llegar a tener grandes problemas. También hay que tener claro, que si bien no hicimos demasiado hincapié en el tema, pero cuál es la licencia de uso que le vamos a dar a los datos, si vamos a permitir que todo el mundo los use sin referenciarlos, o que puedan usarlos pero no modificarlos. O sea, hay varias licencias que hay que tener en cuenta, bueno, hay que evaluarlas y verlo. Y por último, quería nombrar el tema de resistencias. O sea, todas las conferencias o charlas que yo he visto de datos abiertos, en ningún lado, por lo menos yo no lo he encontrado, se nombra la resistencia que tienen en un lugar de la sociedad de que se publiquen estos datos. Cada dato que tiene valor, por ejemplo los datos aduaneros evidentemente los tienen, provoca que las personas que hoy poseen esos datos hagan campaña en contra para que no se vean. Por ejemplo, estamos ahora, justamente la semana pasada, estamos tratando de resolver un problema que llegó a la aduana diciendo que la información
de las operaciones aduaneras no deberían tener referencia, por ejemplo, a lo que son de los despachantes de aduana ni los importadores. O sea que debería sacarse referencias a las personas. Es algo que se está estudiando, a ver a qué nivel va a quedar. Va a tener un poco menos de transparencia la información y lo que piden es que esa información solamente se muestre a nivel de ranking, rankings anuales. O sea, que no se pueda saber quién hizo una determinada operación, sino que sea a nivel de totalizado. Todavía no sé bien en qué va a terminar todo esto, pero bueno, sería una de las cosas que afectan a la publicación de dichos datos abiertos. Bueno, quería dar también algunos consejos para si alguno se enfrenta a la realidad de tener que hacer publicaciones de este tipo. Una de las cosas es que traten de pensar desde el principio en un versionado de dichos datos. Digamos, la posibilidad de tener más de un formato funcionando en un determinado momento es una realidad que va a pasar. Generalmente les va a pasar muchas veces. ¿Por qué? Porque los sistemas necesitan agregar y sacar campos en su estructura y eso va a necesitar también reflejarse en los datos abiertos que la aplicación publica. Sería bueno que ustedes, dentro de la información que publican, digan a qué versión está correspondiendo ese archivo, de tal forma que las empresas que están desarrollando aplicaciones puedan tomar decisiones dependiendo de qué formato es el que están utilizando. Uno de los problemas que les comentaba hoy que nos encontramos es que, bueno, la realidad cambia. Al cambiar la realidad, nosotros necesitamos incorporar eso a nuestros datos y es bueno que ustedes piensen en reprocesar todos los datos, los años anteriores que tienen un formato distinto, de tal forma de tratar de dejárselo uniforme a todo el mundo. O sea, tratar de que cada vez que hacen un cambio, reprocesar todo si es posible, digamos, si la potencia de cómputo les da como para poder hacerlo, de tal forma de facilitarle la vida a los que están tratando de procesarlo. Y otra cosa que nosotros no hemos cumplido demasiado, y no hemos cumplido porque es tener nombres claros y bien documentados. No hemos cumplido porque empezamos en el año 99 haciendo un generador de programas, antes de que existieran los patterns y demás. Nosotros hacíamos un generador de programa que, basado en una estructura de transacciones, generaba automáticamente los programas que publicaban los datos en XML. Eso nos facilitó mucho porque teníamos muchas tablas a publicar y entonces la contra que tuvo eso, si bien nos ayudó muchísimo en la publicación, es que los campos quedaron con formatos, con nombres no demasiado mnemotécnicos. Entonces, una persona que quiere procesar esa información necesita tener la documentación al lado para poder entender claramente de qué está hablando. Si uno tiene nombres que son suficientemente mnemotécnicos, acelera muchísimo el proceso de su adopción. Perdón. Y la última recomendación, que en realidad todas las recomendaciones están basadas en tratar de ponerse del otro lado, o sea, tratar de no ser la persona, digamos, yo estoy publicando los datos, pero tengo que tratar de ponerme del lado de que está consumiendo los datos, y la mejor forma de hacerlo es hacer una aplicación que consuma mis propios datos, de tal forma de que todos esos errores de encoding, de formatos y demás, los sufra yo en carne propia, como dicen en Microsoft, hacer el dog fooding, o sea, comer la propia comida de perro que yo fabrico para sufrir los problemas antes que los tengan los demás. Es una muy buena práctica. Bueno, pero ¿qué ventajas tiene la utilización o la incorporación de datos abiertos a una institución como, por ejemplo, la aduana, que ya es dueña de esos datos? ¿Por qué qué ventajas tiene publicarlos? Bueno, una de las grandes ventajas es que permite, con mucho menos potencia de cómputo, llegar a más gente. O sea, publico los datos en archivo texto, que es una cosa que consume muy pocos recursos, y sin embargo permite llegar a una cantidad de gente importante. Le encuentran usos inesperados, digamos, una vez que uno publica esa información, hay empresas que se dedican a procesar esos archivos, esos datos, perdón, de forma mucho más ingeniosa de la que se nos hubiera ocurrido a nosotros. Son distintas visiones de los mismos datos, lo cual es algo muy bueno.
Soluciona un problema que es bastante complejo, que es el screen scrapping. O sea, screen scrapping es cuando alguien hace un programa para leer las pantallas en HTML y extraer datos de ellos. En aduana nos ha pasado muchas veces que cuando tenemos un dato que está en el sistema y está disponible a través de las pantallas, pero todavía no se ha publicado como dato abierto, que es, digamos, para que llegue a la publicación pasa algunos trámites burocráticos que a veces hace que demore el proceso, puede llegar a demorar algunos meses, es muy posible que aparezcan programitas, robots, que lo que hacen es empiezan a consumir las pantallas en forma muy intensiva, perjudicando mucho la performance de todo el sistema para poder extraer un datito en particular, ¿sí? Y eso después lo incorporan en sus aplicaciones. Eso nos ha traído problemas de performance serios, digamos que es bastante complicado explicar que la performance de todo el sistema se está cayendo porque alguien está tratando de sacar esos datos de la pantalla. Es preferible darle ese dato, que en realidad es un dato posible, a publicarlo y con eso se evita todo este problema. Y por último, podríamos llegar a pensar, por ejemplo, que si publicamos toda la información como datos abiertos en archivos, podríamos llegar a evitarnos hacer web service y demás, o sea, no darle acceso a la aplicación a personas a través de web service. En realidad son dos tecnologías bastante complementarias. O sea, por un lado, publicamos como datos abiertos para la gente que necesita hacer un procesamiento masivo de esa información, y por otro lado, seguimos brindando los web service para aquella persona que tiene que hacer el consumo del estado de mi DUA o mi declaración aduanera en un momento determinado. Pero si tratáramos de evitar cualquiera de las dos, por ejemplo, si dejamos solo los web service, si el conjunto de empresas que hoy está sacando datos de la aduana utilizara solamente web service, no nos alcanzaría la potencia de cómputos que tenemos como para poder satisfacerlo. Por lo tanto, tenemos que tratar de tener ambas tecnologías, aunque una parezca un poco más vieja, digamos, la de los archivos, pero se complementan bastante bien. Bueno, hasta acá más o menos qué es lo que teníamos hecho, y ahora quiero contar un poquito qué es lo que nos falta hacer. Digamos, a GESIC, que es una agencia dentro de lo que es Uruguay, que se promueve el uso de los datos abiertos, ha creado un portal que se llama datos.gov.uy, que no sé por qué extraña razón la aduana todavía no está publicado ahí. Digamos, falta hacer algún trámite, que sería bueno que lo hiciera, porque en realidad tenemos datos abiertos desde mucho antes de que estas iniciativas existieran, pero todavía no estamos ahí. Tenemos que mejorar mucho la documentación, eso nos pasa siempre, digamos, por lo menos a nosotros, siempre vamos corriendo de atrás con la documentación de lo que tenemos, y queríamos incorporar, digamos, brindar un XML esquema para que les resultara más fácil a la gente entender la semántica de los datos. Esto es algo que no hemos hecho, pero de perezosos nomás. Y otra cosa que nos falta, digamos, para hacer para los próximos años, digamos, se precisa un poco de colaboración después con los demás, es tratar de cumplir con una escala que es la escala de estrellas, de 5 estrellas, propuesta por Tim Berners-Lee, el inventor de la web, ¿sí? Donde se tiene el primer nivel, digamos, es que la información esté disponible en la web, pero puede llegar a ser un formato, pueden ser gráficas, puede ser una página web, digamos que no es algo que esté pensado para ser consumido, propiamente dicho. El segundo nivel es ya tener los mismos datos, pero ya en un formato que sea procesable, como puede llegar a ser Excel. El tercer nivel, me quedó un poquito demasiado brinegro eso, pero en realidad es donde estamos ahora, serían formatos no propietarios, por ejemplo, tenerlo publicado en XML, ya en lugar de Excel, ahí es donde estamos. Deberíamos pasar después el formato, a la cuarta estrella, que es ya tener los campos identificados con una semántica y un namespace y una semántica propia, o sea, tener que cada atributo tenga su propio identificador único, o sea que cuando yo estoy hablando de aduana, con código de aduana, se sepa efectivamente de qué estoy hablando y que no haya duda de qué es lo que estamos hablando. Y el último nivel ya es cuando tengamos los datos linkeados. Por ejemplo, cuando la aduana publica una determinada información y esa información contiene el root, que el root es el identificador de las empresas aquí en Uruguay,
ese campo esté linkeado o unido o atado a un archivo, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Registros o la DGI, ¿sí? Entonces, los datos empiezan a estar unidos entre ellos de tal forma de darle más contexto a esa información. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, cuando yo tengo un código de país que haga referencia a una tabla de países que ya esté definido en algún lugar, o tablas de la ISO y demás. Cosa de que al procesar dicha información yo ya sé a dónde tengo que referirme para saber de qué estoy hablando. Nos falta todavía trabajo para eso, no solo a nosotros, sino al resto de la industria que publique datos abiertos. Bueno, pero saliendo un poquito de la publicación, ahora paso un poco a la parte de el consumo de dichos datos. Algunos de las instituciones que consumen los datos de la aduana, bueno, son Uruguay 21, que hacen rankings de cuáles son los productos que más se importa y exporta el Uruguay, el Banco Central, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hace, por ejemplo, informes para darle a las distintas embajadas para lograr mejores acuerdos comerciales, la aduana de Chile, la aduana de Argentina, y también hay una cantidad de instituciones privadas, no son todas, puse algunas nomás las que entran ahí, que se dedican a hacer el procesamiento de dicha información. Algunas de estas empresas se dedican pura y exclusivamente al procesamiento de datos aduaneros, no solo de Uruguay, sino de otros lados, pero eso da la pauta de que esas empresas existen porque existen estos datos, entonces es una muestra de cuál es el valor que pueden llegar a tener los datos abiertos. Quiero contarles esta porque es la que me tocó desarrollar a mí, digamos, no es que porque tenga, digamos, porque sea muy diferente a los demás, pero se llama Uruguay Comercia, por ejemplo, muestra allá en el indicador en negrito que las exportaciones del Uruguay son un 5,8 más que lo que fueron el año pasado, es un monitor de exportaciones y importaciones. A partir de los 4 millones de registros que teníamos inicialmente, se llegan a tablas de 131 millones de registros. ¿Por qué? Porque se hace se resuelve todo un cubo de varias consultas para poder ejecutar este sistema en un hardware que no es demasiado potente y se llega a tener una base de datos de 75 gigabytes, por lo cual, digamos, es una de las muestras de procesamiento de esta información que en realidad esto es idea de Álvaro Coseco, un amigo que se le ocurrió hacer este sistema y trabaja en base a eso, procesando los datos de la aduana. Bueno, pero ¿cuáles son las oportunidades que veo en el área de datos abiertos? Bueno, por un lado tenemos una agencia, AGESIC, que se encarga de realizar un concurso de datos abiertos. Este concurso está dividido en empresas, digamos, está dividido para las empresas que publican por un lado y por otro lado para las empresas que tienen aplicaciones con lo demás. Los premios son bastante buenos. El de este año creo que era un pasaje a México para hacer en una conferencia de esto, pero justamente estaba en una playa, así que era un lindo premio como para poder tenerlo. Tenemos en Uruguay una gran cantidad de datos abiertos, aunque parezca, digamos, comparativamente con otros países tenemos más datos que los que hay algunos países que están exigiendo que sus organismos públicos abran esos datos, y acá en Uruguay ya los tenemos. Y también es una tendencia irreversible, o sea, el uso de datos abiertos parece que es algo que llegó como para quedarse, o sea que cada vez están habiendo más presión para que se publiquen los datos y además más gente que tenga ganas de hacer el procesamiento de dicha información. Llegando ya rápidamente a las conclusiones, el tener los datos abiertos le da a los organismos mucha más transparencia y la posibilidad de, siendo un ciudadano, podemos controlar. Digamos, yo puedo saber cuántas son las operaciones que tuvo el año pasado la aduana y cuántas tuvo por ejemplo, y eso me puede llegar a servir para saber si la cantidad de usuarios de funcionarios que contrataron tiene sentido o no, o si tengo datos del presupuesto, saber cómo están asignados. Existen grandes posibilidades de generar valor con esos datos, ¿sí? Una vez que los tengo, puedo llegar a procesándolos, darle mucho valor. Como les comentaba, había varias empresas que se dedican únicamente a procesar estos datos y generan reportes que los usuarios están dispuestos a pagarlo. Así como esto, si además le agregamos el cruce de información con otros organismos, podría llegar a ser mucho más
importante, y esto genera nuevas oportunidades, ¿sí? Si pensamos en los problemas que tenemos, por ejemplo, aquí en Montevideo, digamos, tipo problema de la basura, problema de transportes, problema de seguridad, problema de educación, todos estos no van a ser resueltos con soluciones de este tipo, pero podemos llegar a generar nosotros indicadores o aplicaciones que ayuden a los que toman decisiones a ver más claramente dichos problemas. Y, digamos, esa sería nuestra forma de colaborar con la sociedad, digamos, como desde nuestra posición de la comunidad GeneXus, podríamos devolver algo de todo lo que esta sociedad nos ha dado, que nos permite trabajar en cosas que nos gustan, y con el procesamiento de la información podríamos llegar a devolver un poquito de esto. Bueno, esto era más o menos todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias.